Hebreos capítulo 7, versículo del 1 al 10. La palabra de nuestro Señor dice así: porque este Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de vida, de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio los diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Amado hermano, yo le hago una pregunta. ¿Usted qué preferiría? ¿Tener un hermoso cuadro en su casa de Machu Picchu, un cuadro donde se pueda ver en alta resolución y todo ahí bien bonito Machu Picchu? ¿O le gustaría ir y ver con sus propios ojos Machu Picchu? ¿Qué es mejor? ¿Tener una foto en Machu Picchu o ver Machu Picchu con tus propios ojos? ¿Qué es mejor? Que yo te pase una fotografía de una comida, por ejemplo, una pizza, y que tú la veas y digas, wow, se ve muy bien. O que tú tengas esa pizza delante de ti y la disfrutes y la comas. ¿Qué preferiría, la foto o la pizza? Obviamente, hermano, no creo que ninguno de nosotros diga la foto. Mejor la foto que Machu Picchu, mejor la foto que la pizza. No, porque ciertamente la realidad es mejor que la imagen. Algunos se preguntan, ¿por qué el cristianismo? ¿Por qué debo yo escoger el cristianismo? ¿Por qué Cristo? ¿Qué hace del cristianismo una religión tan especial, tan diferente a todas las demás religiones de este planeta? Pues la respuesta corta es la misma que con este asunto de la pizza, porque la realidad es mejor que la imagen. Todas las religiones del mundo tratan de apuntar a algo, pero nada más quedan en meros intentos. La verdadera realidad de todo está en Cristo Jesús. Así que hoy vamos a estar estudiando por qué apoyarme en Cristo y no en ninguna otra religión. Así que, amado hermano, hoy tenemos una enseñanza un poco densa, un poco compleja, por tanto necesito que me siga paso a paso y no se me distraiga con nada más, porque esta parte de la escritura es hay que tener bastante escudriño para poder entender lo que el Señor quiere decirnos. Pero recordemos que el autor ha venido hablando del sacerdocio de Cristo. A partir del capítulo 3 en adelante, en el capítulo 4, en el capítulo 5 todavía más, pero tuvo que poner una pausa a su enseñanza acerca del sacerdocio de Cristo en el capítulo 5, versículo 10, porque él sabía que quienes iban a leer esta carta, no todos estaban en Cristo verdaderamente, eran falsos positivos, ¿se acuerda?
Pues ahora, después de haberlos persuadido de venir a Cristo, Él va a continuar. Y ahora va a utilizar grandemente la figura de Melquisedec. Y es muy importante que nosotros entendamos esta figura de Melquisedec porque él es un tipo de Cristo. Ahora vamos a hablar acerca de eso. Melquisedec solamente aparece en 3 libros de la Biblia. En Génesis 14, donde aparece por primera vez, y es el relato base para todo lo demás, donde se le aparece a Abraham, y nada más son como 4 versículos que se menciona de él, hasta allí. Luego en el Salmo 110, el salmista recoge a través de Melquisedec, a través de la promesa que Dios le da al hijo, que le dijo que él sería sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y solamente se menciona eso. Es recién en Hebreos donde nosotros encontramos un desglose, una explicación mucho más amplia de lo que es Melquisedec o de quién es Melquisedec y por qué se le asocia a Cristo. Y es que ese es el punto. Melquisedec en cierta manera es como una representación de Cristo. Y eso lo digo con mucho cuidado. No quiero decir que Melquisedec sea Cristo, no. Porque en el versículo 3 del capítulo 7 que hemos leído, se nos dice que Melquisedec fue hecho semejante al Hijo del Altísimo. No nos dice que sea el Hijo del Altísimo, sino que hay algunas cosas de Melquisedec donde se puede ver ciertamente algunos rasgos característicos de Jesucristo. Pero obviamente entre Melquisedec y Jesucristo hay una distancia infinitamente superior. Sí, Melquisedec tiene algunas características de Jesús, pero muy reducidamente, como vamos a ver, en Cristo está la plenitud de todo. Y el autor lo que quiere es que vean, su auditorio, vea que conviene seguir a Jesús porque Él no es un sacerdote conforme al orden levita, que ahora voy a explicar también un poco más, sino conforme al orden de Melquisedec. ¿Ok? Recordemos que bajo el antiguo pacto, el Señor había establecido un sistema sacerdotal, donde los hijos de Leví es uno de los 12 hijos de Jacob, ellos iban a poder servir en el tabernáculo, en el templo. Pero solamente una familia en especial llamada la familia de Aarón, solamente ellos podían ser sacerdotes. Entonces la familia de Aarón eran sacerdotes y al mismo tiempo venían de la familia de los levitas. Entonces Aarón y Leví están muy ligados en ese sentido. Hoy lo vamos a utilizar indiferentemente. Aarón y Leví viene siendo lo mismo. Es la forma como se hacía el sacerdocio en el Antiguo Testamento versus Melquisedec, que es antes de la ley y el cual nos dice que Jesús tiene su sacerdocio basado en esta orden. ¿Ok? Así que ya usted ve que es un tema un poco complejo, pero voy a tratar de explicarlo lo mejor que pueda. Lo primero que tenemos que entender es este sistema de sombras que utiliza el Señor. Y cuando hablo de sombras es una forma figurada de hablar. Cuando tú ves una sombra, por ejemplo, no sé, alguien va entrando y tiene luz por detrás y su sombra se proyecta hacia adelante y tú de momento lo primero que logras ver es la sombra de una persona entrando. Ya puedes ver algunas cosas sobre esa persona. Puedes saber si de repente es un niño o un adulto, si es un hombre, una mujer. Puedes ver si viene solo, si viene acompañado. La sombra te da alguna información, pero no mucha. No puedes saber qué color de piel tiene, qué color de pelo, no puedes saber el tipo de ropa que trae. No puedes saber muchas cosas. Sí te permite ver algo, pero no todo. Pues el Señor decidió revelarse a través de este sistema de sombras y de realidades, o como también se le llama, de tipos y de antitipos. Hay figuras en el Antiguo Testamento que de alguna manera reflejan algo que vendría en el Nuevo Testamento, como por ejemplo el Cordero de la Pascua. El Cordero de la Pascua es un tipo, es una sombra, que cuando el pueblo de Israel lo sacrificó en Egipto, a través de la sangre del cordero, la ira de Dios no cayó sobre las casas de los israelitas, mas sí sobre las casas de todos los egipcios. Y entonces esa es una sombra
de lo que vendría en el futuro, el Hijo de Dios Jesucristo, quien a través de su sangre ya la ira de Dios del juicio eterno no cae sobre nosotros, mas sí va a caer sobre el mundo. Entonces, en cierta manera, esa sangre del Cordero anunciaba la sangre de Jesús que vendría después. La sangre del Cordero sería un tipo y el antitipo, que sería la realidad, era Jesucristo muriendo en la cruz, quitando la ira de Dios de sobre nosotros. Entonces tenemos este sistema de sombras y de realidades, de tipos y de antitipos. Pues tenemos dos sombras en cuanto al sacerdocio de Jesús en el Antiguo Testamento: Melquisedec y Leví. Nuevamente repito, Leví es el sacerdocio que viene dentro de la ley, dentro del antiguo pacto. Y el otro es Melquisedec, que es antes de la ley y nunca se nos dice que termina. Pues el autor está tratando de persuadir a su audiencia de que ya abandonen de una vez el antiguo pacto para que se aferren a algo mejor, que es el nuevo pacto. Y por eso él tiene que comparar a Leví con Melquisedec para que mostrarles que Melquisedec es mayor que Leví. Y entonces ellos van a poder confiar verdaderamente en el sacerdocio de Jesús, porque es del mismo orden de Melquisedec. Así que comencemos viendo en qué se parece Melquisedec con Jesús. ¿Cuáles son los puntos de semejanza? Porque no son todas las cosas, pero sí hay algunas cosas que son semejantes. Vemos en primer lugar que Melquisedec fue un rey sacerdote. Mira conmigo el versículo 1. Porque este Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Dos características que tenía Melquisedec. Él tenía un reino y por tanto él era rey, pero también él trabajaba como sacerdote. Él era un sacerdote de Dios. Y es que en el antiguo pacto no hay nada semejante a eso. No existe un rey y un sacerdote a la vez. David fue rey, mas sin embargo él no era levita y no podía por tanto ser sacerdote. Y los sacerdotes nunca llegaron a ser reyes porque los reyes venían por parte de la familia de David. Entonces, no hay en el Antiguo Testamento, bajo el Antiguo Pacto, una figura que represente hacia Jesús, mas Melquisedec sí lo representa. Porque él era un rey sacerdote a la vez. Y en el Salmo 110 se nos dice de nuestro Señor Jesucristo, del ungido que vendría. El Señor le dijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahí se está afirmando que el Cristo que vendría sería rey. Pero en el versículo 4, al mismo Cristo se le dice: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces Jesús iba a llegar a ser tanto rey como sacerdote. Entonces, en ese sentido es igual que Melquisedec. Obviamente, pues el reinado de Jesús es mucho mayor, porque Él es Señor de señores, Él es Rey de reyes. Y el sacerdocio de Jesús sería muchísimo mayor, porque él no solamente Melquisedec podía acercar de alguna manera el pueblo a Dios, pero sin embargo Jesús nos puede salvar de todos nuestros pecados. Él presenta el sacrificio por nuestro perdón y entonces Él es nuestro Salvador. Jesús es tanto nuestro Rey como nuestro Salvador, y vagamente podemos ver eso reflejado en Melquisedec. Otra de las cosas en las cuales se parece Melquisedec a Jesús es que es un rey de justicia y es un rey de paz. La palabra Melquisedec literalmente significa eso: rey de justicia. Ese era su nombre. Y por tanto podemos deducir que este hombre reinaba sobre su pueblo con justicia. Y él hacía lo que es correcto, él era equitativo, él hacía todo de manera justa. Y por tanto,
Él era el rey de justicia. Pero también él reinaba sobre una ciudad llamada Salem, la que después fue llamada Jerusalén. Salem viene de la palabra hebrea shalom, que significa paz. Entonces él, al ser el rey de Salem, era al mismo tiempo el rey de paz. La pregunta es, ¿y Cristo, vemos en él que él sea justicia y paz? Claro que sí, pero antes de ver cómo se ve en Cristo, nuevamente esto no se ve en el Antiguo Testamento. Y usted me dirá, pero pastor, los sacerdotes sí podían proveer justicia y paz para el pueblo. Sí, pero era una justicia y paz temporal. Cuando tú pecabas, tú tenías que llevar un corderito al templo para que fuera sacrificado en lugar tuyo, para que ese cordero recibiera el castigo del pecado que tú merecías. Y entonces al morir el corderito, tú quedabas justificado. Ok, a través del antiguo pacto venía algún tipo de justicia. Y al tú ser perdonado de ese pecado, pues volvías a estar en paz con Dios. Ok, bien, entonces ya soy yo perdonado y ya tengo paz. Pero ¿cuánto duraba esa justicia y cuánto duraba esa paz? Hasta que tú salieras y cometieras otro pecado de alguna manera. Hasta ahí llegaba ese sacrificio. Por eso es que los sacrificios se tenían que hacer constantemente, una y otra y otra y otra vez, porque la justicia y la paz que traían era muy temporal, no era duradera. En cambio, en Melquisedec vemos una justicia y paz que nunca se nos dice que haya terminado. Y por tanto, en ese sentido, refleja mejor a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el verdadero Rey de justicia y Rey de paz. Porque la justicia que trae Dios a través de Jesús, que Él sacrifica a su Hijo para perdonar tus pecados, no es solamente por una vez y luego cuando pecas tiene que volverse a sacrificar Cristo y luego pides perdón y luego tiene que volver. No, aquí no es una misa como tienen los católicos, que a cada rato tienen que estar sacrificando a Cristo para poder encontrar el perdón de pecados. No, la palabra de Dios nos dice que Jesucristo fue muerto una sola vez y para siempre. Él hizo la justicia perfecta entre su pueblo y entre Dios de una manera definitiva con un solo sacrificio, y por tanto la paz fue establecida verdaderamente. Ya tenemos paz para con Dios por medio de Cristo Jesús, por medio de la sangre de su sacrificio. Ya no somos los enemigos del Señor. Es como nos dice en el Salmo 85, versículo 10, que la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Entonces en Melquisedec vemos reflejado mejor a Jesús que en los sacerdotes del Antiguo Testamento. Ya vimos que Él es un rey sacerdote, ya vimos que Él es un rey de justicia y de paz. Y en cuanto a su sacerdocio, también Él es un sacerdote diferente. En primer lugar, porque Melquisedec era un sacerdote universal, no un sacerdote nacional. Y déjeme explicarle esto. Mire lo que dice el versículo 1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo. Quiero que note esa palabra, el Dios Altísimo. ¿Sabe lo que significa esta palabra Dios Altísimo? Se utiliza la palabra hebrea Elión, la cual significa que Dios es el poseedor, es el dueño de los cielos y de la tierra. Es el dueño de toda la creación. Es una forma de referirse a Dios, pero un Dios de una manera general, como el dueño de todo, como el creador de todo. ¿En oposición a qué? En oposición a cómo los judíos, Dios les enseñó que se tenían que dirigir a Él. Usted sabrá que nosotros encontramos en la Biblia el nombre Jehová o Yahvé o Yahweh, que en realidad serían mejores traducciones, pero este nombre Jehová
Es el nombre que el Señor le entregó a su pueblo, que el Señor le reveló a su pueblo, a Israel, en el antiguo pacto. Es el nombre con el cual el Señor se quería relacionar, pero esa relación no era con toda la humanidad, era con el pueblo de Israel. No sé si me dejo entender. Entonces, los sacerdotes de Leví eran sacerdotes de Jehová, porque los levitas no estaban llamados a servir a todo el mundo. Tú y yo, bueno, supongo que tú eres gentil. Hay gente que viene de la línea judía, la gran mayoría que conozco, pues no es así. Muy posiblemente tú no eres de ascendencia judía y pues entonces tú quedabas fuera. El sacerdote levita no podía hacer nada por ti, porque el sacerdote levita solamente podía intermediar entre el pueblo de Israel y Dios. Y si tú no eras del pueblo de Israel, él no podía hacer nada por ti. Ese es el detalle de los levitas y por eso les estoy llamando aquí los sacerdotes de Jehová, porque ellos nada más estaban encerrados en el antiguo pacto. Pero Melquisedec no es el sacerdote de Jehová, él es el sacerdote de Elión, del Dios Altísimo, del Dios de toda la creación, del Dios de todos los pueblos, del Dios de toda tribu, lengua, pueblo y nación. A Melquisedec se le llama así, se le asocia a Dios, pero en Dios en la forma más amplia de pensamiento, no en un Dios centrado solamente en la relación de un pueblo, sino en un Dios que se relaciona con toda su creación. Y entonces en ese sentido, nuevamente vemos que esto es más parecido a Melquisedec que los levitas. Porque Jesús no vino solamente a servir a la casa de Israel. Es cierto que inicialmente la prioridad la tenía la casa de Israel. Pero una vez muerto en la cruz y una vez resucitado, el Señor dijo a sus discípulos, vayan y hagan discípulos. Él no dijo a la casa de Israel, dijo a todo el mundo, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Por qué? Porque Jesús es un sacerdote para todas las naciones, sin importar quién sea. No importa si es chino, no importa si es peruano, no importa si vive en Europa, en Asia, en Oceanía, no importa de dónde venga, puede llegar a Dios a través de Jesucristo. Pero un gentil no podía llegar a Dios a través de los sacerdotes levitas. Por eso entonces es superior. Por eso es que se nos dice en Efesios capítulo 2, versículo 18, por medio de él, de Jesús, los unos y los otros, esto es, los judíos y los gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre Celestial. Dicho sea de paso, esto es un texto trinitario hermoso. Aquí están las tres personas de la Trinidad. Por medio del Hijo, judíos y gentiles entran a través del mismo Espíritu Santo. ¿Delante de quién? Delante del Padre Celestial. Porque Él es sacerdote para todas las naciones. Por eso Él no podía ser simplemente un sacerdote levita. Porque si hubiera sido un sacerdote levita, se hubiera tenido que quedar solamente restringido a servir al pueblo de Israel. No hubiera podido hacer nada por ti. Mas Cristo vino para servir a la humanidad entera. Aparte, Él no solamente es un sacerdote universal, sino que también es un sacerdote por mérito propio. Mira lo que dice el versículo 3. Nos dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene ni principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Se nos dice que Melquisedec era sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio de días ni final de vida. Pero esto no quiere decir que Melquisedec haya sido eterno. Es una forma figurada de hablar, porque Melquisedec a final de cuentas fue un hombre como usted y como yo. Él no fue un ser mágico, sobrenatural de ninguna manera. ¿En qué sentido entonces se está hablando acá? En el sentido de que en la Biblia Melquisedec aparece de la nada y nunca se nos dice qué más sucede con él.
En ese sentido, entonces Melquisedec queda como un sacerdote eterno, porque nunca se nos habla de un principio. No es como los sacerdotes levitas, que ellos no existían en el tiempo de Abraham. Ellos no existían en el tiempo de cuando salieron de Egipto. ¿Sabe cuándo comenzaron a ser los sacerdotes levitas? Cuando Dios le dio la ley en el monte Sinaí, recién allí. Ahí tienen un principio y también tienen un final. Aarón murió. Antes de entrar a la tierra prometida, Aarón murió y cada uno de los sacerdotes del antiguo pacto murieron. Y es más, cuando llegó la destrucción del templo en el año 70, el sistema de sacerdocio ya no sirvió para nada. Tuvo un principio y tuvo un final. Mas sin embargo, Melquisedec no se nos dice nada en cuanto a su inicio. No se nos dice y él vino de o nació de, y tampoco se nos dice él murió en tal momento o él pasó con esto en tal. No, no se nos dice absolutamente nada. Por eso en ese sentido se nos dice que él no tenía ni principio de vida ni final. Al igual que nuestro Señor Jesucristo. Y otra cosa que compartía con nuestro Señor hasta cierta forma es que no tenía ni padre ni madre. ¿Y en qué sentido nuevamente es esto? Nuevamente tenemos que compararlo con el sacerdocio levita. Tú podías ser una persona muy bien preparada en la ley de Dios. Tú podías ser una persona piadosa, una persona con una integridad única. Tú podías estar mejor preparado que toda la casa de Leví en cuanto a las cosas de Dios, pero si tú no pertenecías a la familia levita, tú no podías ser sacerdote. Para ser sacerdote no importaba tanto la calidad de la persona, lo que importaba era quién eran sus padres. Si era hijo de Leví, sí podía. Si no era hijo de Leví, no podía. En cambio, Melquisedec, no importa quién fue su padre, no importa si su padre fue o no sacerdote, eso no importa, porque su sacerdocio no depende de su linaje, como si el sacerdocio levita. De esta manera también se parece más a nuestro Señor Jesucristo, porque es nuestro Señor Jesús el que es sacerdote, no porque sea hijo de Leví. Es más, él ni siquiera es de la tribu de Leví, él es de la tribu de Judá. Pero podía ser sacerdote porque no pertenece a la orden de los levitas, pertenece a la orden de Melquisedec, donde la ascendencia no importa. Entonces es un sacerdote por mérito propio, es un sacerdote por la excelencia de su carácter, es un sacerdote porque él tiene el llamado supremo de Dios, no por haber nacido en un cierto lugar o no por haber estado en cierta situación, no, es porque Dios lo llamó desde el inicio para que él sea su sacerdote eterno. Entonces vemos tres cosas por las cuales el autor le está diciendo, oiga, miren a Melquisedec. Abandonen a los sacerdotes levitas porque hay un sacerdocio mucho más grande y que se parecen estas cosas a Jesús. Es un rey sacerdote, es un rey de justicia y de paz y es un sacerdote muy diferente a los sacerdotes que encontramos en el antiguo pacto. Pero es el sacerdote que el Señor prometió en el Salmo 110, versículo 4. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora, el autor va a pasar a una segunda parte donde va a seguir mostrando cómo Melquisedec es superior a Leví. Ya vimos cómo Melquisedec se parece a Jesús. Ahora vamos a ver cómo Melquisedec es superior a Leví. Y a este segundo punto yo lo he llamado una sombra, que sería Melquisedec, superior a otra sombra, que sería Leví. Una sombra, Melquisedec, superior a otra sombra, Leví. Y en el resto de este pasaje, entonces el autor se va a centrar en esto, en mostrarnos cuán grande era Melquisedec en comparación con Leví. Y en el versículo 4 se nos comienza diciendo, considerad. Considerad pues cuán grande es cuán grande es Melquisedec. Amado hermano, esta palabra considerar significa que tú te vas a detener
Vas a observar con mucho cuidado y te vas a poner a pensar en las implicaciones de lo que estás viendo. No solamente es llegar, ver y así superficialmente y continuar. No, es fijar tu mirada en algo y decir, oye, sí, tienes razón. Mira, observa con cuidado. Es algo que no se te escape ningún detalle. Y es que en la historia entre Abraham y Melquisedec, si nos fijamos con cuidado, se manifiesta claramente que Melquisedec es mayor que Leví. Y eso es a lo que está apuntando aquí el autor a los hebreos. En primer lugar, porque el menor tributa al mayor. Y voy a explicar esto. Pero lo vemos en el versículo 4 y 5. Veámoslo, dice. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen el mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Versículo 9, para continuar con este punto. Y por así decirlo, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Vamos a ver, estamos hablando entonces sobre Abraham. ¿Ok? El episodio nos lleva a Génesis 14, que espero que usted lo haya podido leer durante esta semana. Abraham está regresando de haber derrotado a 4 reyes que habían llevado cautivo a Lot. Y Abraham no solamente ha rescatado a Lot, sino que juntamente con otros 4 reyes han traído una gran fortuna como botín de guerra. Y mientras está regresando a su casa, le sale al encuentro Melquisedec. Y entonces Abraham toma la 10ª parte, el 10% del botín y se lo entrega a Melquisedec, el diezmo. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo Abraham acá? Abraham lo que está haciendo, el diezmo es visto acá como una figura de agradecimiento a Dios. Abraham está absolutamente seguro que lo que Dios le prometió en el capítulo 12, en ti serán bendecidas todas las familias de la tierra y todo el que te maldiga será maldecido. Abraham sabía que era la intervención de Dios la cual le había podido llevar a que él pudiera derrotar a aquellos 4 reyes poderosos. Y entonces cuando Abraham separa una parte del botín, su intención es entregarla a Dios. Como cuando nosotros traemos nuestras ofrendas, nuestros diezmos a la iglesia, ¿a quién lo estamos llevando? A final de cuentas es a Dios. ¿Y por qué las estamos llevando? Porque es una expresión de nuestro agradecimiento. Es a Dios a quien Abraham le está entregando los diezmos a final de cuentas. Pero no se las entrega directamente a Dios. ¿A quién se los entrega? A Melquisedec, el sacerdote de Dios. Esto muestra que Abraham estaba reconociendo a Melquisedec como el sacerdote de Dios, porque Abraham estaba relacionado con Dios, Abraham conocía a Dios, y si Melquisedec no hubiera estado de parte de Dios, no viniera de Dios, Abraham no le hubiera entregado nada. Porque luego el rey de Sodoma le dice, dame a mí, a tal y tal. No, le dice, ¿sabes qué? Toma todo, yo contigo no quiero nada. Él no quiere relacionarse con el rey de Sodoma porque el rey de Sodoma no está con Dios, pero Melquisedec, el rey de Salem, sí está con Dios, y cuando él le da los diezmos es porque él está reconociendo que hay una unión entre Dios y Melquisedec. Él es el sacerdote del Dios Altísimo. Y por tanto, el tributo que le está dando a Abraham a través de los diezmos es un reconocimiento de esa superioridad que tiene Melquisedec por encima de Abraham. Recordemos que Abraham tiene en sus lomos, por decirlo así, a Leví. ¿En qué sentido? Leví es el bisnieto de Abraham.
Está Abraham, Abraham tuvo un hijo llamado Isaac, Isaac tuvo un hijo llamado Jacob, Jacob tuvo 12 hijos, dentro de los cuales uno de esos hijos es Leví. Y entonces Leví está en Jacob, que todavía no ha nacido, y Jacob está en Isaac, que todavía no ha nacido, e Isaac está todavía en Abraham, que todavía no ha nacido. Y en ese sentido, Abraham, en él está contenido Leví. Y Abraham no separa los diezmos esperando el día a que Leví nazca para que le entreguen a él los diezmos. Él entrega los diezmos a Melquisedec, no a su bisnieto Leví. ¿Por qué? Porque él está reconociendo que Melquisedec es mayor que Leví. Es más, la lógica que usa el autor involucra hasta el mismo Leví. Como Leví estaba presente en Abraham, en cierta manera podemos decir que cuando Leví entregó cuando Abraham entregó los diezmos, en cierta manera Leví también los estaba entregando. Por tanto, el sacerdocio de Leví está entregando los diezmos al sacerdocio Melquisedec en muestra de que el sacerdocio de Leví es inferior y el sacerdocio de Melquisedec es superior. Y entonces el autor está diciendo, miren, observen el relato. En el mismo relato podemos darnos cuenta de que Leví es inferior y Melquisedec es mayor, porque el menor tributa al mayor. Y en Abraham, Leví le pagó los diezmos a Melquisedec. Por eso, ¿qué es mayor? El sacerdocio de los levitas del templo, o el sacerdocio de Jesús, que es del orden de Melquisedec. Pues entonces miren, Jesús es mayor que los levitas, porque aún los levitas pagaron diezmos a este sacerdocio para que abandonaran su forma de pensar. Otra de las cosas que nosotros vemos es que el mayor bendice al menor. Mira el versículo 6 y 7. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Otra de las grandes lecciones que nos deja este relato es la respuesta que tiene Melquisedec hacia Abraham. Melquisedec bendice a Abraham. Ahora, eso es correcto porque Abraham es el portador de la promesa de Dios y pues en la promesa estaba, y todo el que te bendiga, yo lo bendeciré, y todo el que te maldiga, yo lo maldeciré. Pues obviamente la respuesta correcta era bendecir a Abraham, porque él llevaba las promesas. Pero el autor dice, pero no solamente es porque llevaba las promesas que lo bendice, sino porque lo normal es que el mayor bendiga al menor. Esta es una figura que encontramos constantemente en las escrituras. El mayor entregándole la bendición al menor. Por ejemplo, encontramos el caso en Génesis cuando Isaac ya estaba ciego y él quiere bendecir a su hijo, el mayor de ellos, a Esaú. Y Jacob engaña a Isaac, se pone unas pieles para que crea que son los brazos velludos de Esaú. Y Isaac, como no logra verlo, palpa, dice, sí, este es Esaú, y le entrega su bendición. Pero a final de cuentas es eso. Al mayor Isaac bendice, al menor Jacob. O por ejemplo, un poco más adelante, Jacob bendice a sus 12 hijos. El mayor Jacob bendice a sus 12 hijos, que son los menores. O por ejemplo, cuando vemos a Dios bendiciendo a Abraham, el mayor, Dios, bendice al menor. En ese sentido, la bendición es como el agua, siempre corre hacia abajo. Y no se nos dice que Abraham haya bendecido a Melquisedec como para decir que Melquisedec estaba por debajo de Abraham, sino que Melquisedec bendice a Abraham, muestra que Melquisedec estaba por encima de Abraham. Entonces, a través de esta simple figura, el autor está diciendo otra prueba más que nosotros podemos ver
que el sacerdocio de Jesús, que es conforme al de Melquisedec, es superior al sacerdocio de Leví, quien viene de Abraham, porque Abraham es superior a Leví. Y si Melquisedec bendice a Abraham, por tanto Melquisedec también está por encima de Leví. Espero que me haya entendido, es un poquito trabalenguas, pero espero que lo haya podido explicar bien. Y hay un tercer punto en el cual nosotros podemos ver por qué el sacerdocio de Melquisedec es mayor que el sacerdocio de Leví. Y es porque es un sacerdocio eterno. Mira el versículo 8. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Hay una gran diferencia entre el sacerdocio de Leví y el sacerdocio de Melquisedec, que es el tiempo. Leví está sujeto al tiempo. El sacerdocio levítico es un sacerdocio temporal. Los levitas solamente tenían un marco para servir entre los 25 y los 50 años. Antes de 25 años tú no podías ser sacerdote y a los 50 te jubilaban, quisieras o no. Entonces, pues ahí vemos un marco temporal. Solamente 25 años podían servir. Aparte de eso, su sacerdocio no solamente se jubilaban, sino que ni siquiera podían llegar a ser un sacerdote emérito, como el caso que ahora tenemos dos papas, ¿no es cierto? Que está todavía vivo el papa que abdicó, ¿será? No sé, que renunció al trono. Y ahorita tenemos dos papas, pero tarde o temprano los dos se van a morir, como también se murió el Papa Francisco y como también se ha muerto cualquier otro papa de la historia. Son sacerdocios temporales que no pueden permanecer, que están sujetos. Es más, todo el sistema de sacerdocio levita se terminó con la destrucción del templo. Cuando el templo fue destruido, sin templo ya no hay sacerdote, porque el sacerdote sirve en el templo. Es como que tú digas que vas a ser jugador de fútbol, pero no hay cancha de fútbol. No puedes ser jugador de fútbol. Así de simple. Para jugar fútbol necesitas una cancha, para ser sacerdote de levita necesitas un templo, y los romanos lo destruyeron para que nunca más se volviera a edificar, porque el verdadero templo, que es Jesús, sí se había levantado al tercer día como Él lo dijo, y ese es un templo, un sacerdocio eterno, por siempre y para siempre. A diferencia de Leví, que terminó su sacerdocio, Melquisedec permanece como esta figura que nunca se nos dice que terminó. No significa que no haya muerto Melquisedec, sino que no se nos dice que haya cuándo murió, y en ese sentido refleja la eternidad de nuestro Señor Jesucristo, de su sacerdocio. Así que, amado hermano, nuestro Señor Jesús es un sacerdote mucho más excelente que lo que podremos encontrar en cualquier religión, en cualquier sistema de pensamiento, en cualquier filosofía. No hay nadie mayor, no hay nadie superior a Él. Así que si tú tuvieras que decirle a alguien, ven a Cristo, tienes aquí muy grandes razones para decirle, ven a Cristo, porque no hay otro que se pueda comparar a Él. De la misma manera que Melquisedec es superior a Leví, de esta manera Jesús es superior a cualquier otro sistema de pensamiento, a cualquier otra religión, porque ninguna religión te lleva verdaderamente a Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Así que, amado hermano, tú aférrate con más fuerzas al sacerdocio de Jesús, porque estás en el sacerdocio correcto. Y amigo, si tú me estás escuchando hoy y has estado confiando tu salvación quizás en tus propios méritos, qué tan bueno eres, o quizás has estado pensando que a través de la religión que profesaban tus padres, tú vas a ser salvo. No, si no vienes a Cristo, todo aquello son sombras, todo aquello es algo temporal, algo pasajero. La realidad absoluta está en Jesús.
Él es el antitipo que anunciaban todos aquellos tipos. Él es la realidad que anunciaban aquellas sombras. Por eso, hermano, no te aferres a nada sino a Cristo. No te aferres a nadie sino a Cristo. Con esto quiero terminar con una última ilustración. Imaginémonos que tú vas en un avión, en una avioneta. Y entonces, pues viendo por ahí, te das cuenta de que hay un rótulo en un compartimento, un rótulo que dice, aquí está el paracaídas. Y viene una figurita de una persona con su paracaídas. Ah, ok, tú dices, ahí está el paracaídas. De repente el motor de la avioneta comienza a fallar y entonces el piloto dice, vamos a tener que arrojarnos de la nave. Vamos a tener que saltar porque esto se va a estrellar. Y entonces tú rápidamente dices, sí, yo vi el paracaídas y sales corriendo. Pregunto, ¿qué tomarías tú para saltar? ¿El rótulo que decía paracaídas o tomarías el paracaídas para saltar? Hermano, yo sé que eso suena demasiado gracioso y usted me dirá, pastor, ¿qué tipo de ejemplo es ese? Pero es que justamente es lo que quiero llevarte a pensar. Muchas personas lo que se están aferrando es a un rótulo que dice paracaídas, a algún tipo de religión, como los lectores de Hebreos están agarrando al sacerdocio levita. Eso nada más era un rótulo que anunciaba un paracaídas. Pero estaban dejando el paracaídas de lado. Y el problema es que si te tiras y no tienes verdaderamente el paracaídas, ese rótulo no te sirve para nada. Vas a morir si no te aferras del paracaídas. Pues Cristo es nuestro paracaídas. Abandona todo aquello que te esté distrayendo de Él. Abandona todo aquello que te esté alejando de Él. Porque solo en Él tú vas a poder tener la garantía. No te arrojes diciendo, yo soy religioso, yo soy buena persona. Porque esos son rótulos nomás. Aférrate a Cristo y Él salvará tu alma para siempre. Porque Él es sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. Ven a Cristo, amado hermano. Ven a Cristo, amigo que me escuchas. Pídele perdón por tus pecados, porque Él te limpiará de todos ellos.